libertad financiera, hábitos para recordar o a recordar para lograr una estabilidad financiera. Hoy es el último tema que tiene que ver con varios aspectos, porque esta es una cadena. No podemos hablar de cadena como unidad, debemos hablar de cadena como eslabones. La unión de los eslabones nos produce una cadena. Y entender el tema de la prosperidad, de la economía, lo que la Biblia dice, que la Biblia tiene mucho que decir de esto, y si queremos tener un menú balanceado y dirigirnos a pastos verdes, el púlpito debe estar comprometido a tocar los tópicos, los temas más importantes que nos dan a nosotros madurez en la vida. Y nuestra actitud hacia el dinero es uno de ellos. Voy a leer en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, versículo 3, luego saltaremos al 17 y finalmente al 18. En esta versión la Biblia dice: recuerda que durante 40 años, 4 décadas, mucho tiempo, el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto. Digan conmigo, desierto. Muy bien, 40 años en el desierto, mucho tiempo. Y te humilló y te puso a prueba. ¿Cuánto tiempo? 40 años. Una prueba de 40 años para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Versículo 3. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Verso 17, Deuteronomio 8. Recuerda, digan conmigo, recordar. A ver, ayúdeme, diga el que está a su lado, hay que recordar muchas cosas. Todos juntos digan conmigo, recordar. Recuerda al Señor tu Dios, porque es el quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Se está hablando del desierto, se está hablando de momentos difíciles en la economía del pueblo de Israel, de hambre, de humillación, de calor, de falta de agua. Y en medio de ese contexto todos entendemos que el desierto es una figura de un momento difícil en la vida de las personas. Es más, cuando tenemos situaciones difíciles, todos decimos, estoy pasando un desierto. Puede haber un desierto matrimonial, problemas entre matrimonios, entre esposos, un desierto familiar, tensiones padres-hijos, un desierto social, un desierto físico, enfermedad y un desierto económico. Aquí tenían ellos una dificultad económica. La Biblia habla que tenían hambre, pero que Dios hizo un milagro. Porque en medio de los momentos difíciles, Dios hace milagros. Así que vemos las dos caras de la moneda. Por un lado, vemos esa situación muy difícil para el pueblo de Israel. Hambruna, calor. Pero por otro lado miramos el maná de Dios, el milagro de Dios, la provisión de Dios. Cuando termina ese tiempo de prueba, que el Señor lo que quería era conocer el corazón de los israelitas, y cuando Él terminó su obra con los israelitas, al conocer el corazón, mató a medio mundo, y los que tenían menos de 20 años cuando entraron al desierto fueron los únicos que pudieron entrar a la tierra prometida. Cuando entran a la tierra prometida, entonces el Señor les hace una advertencia. Una advertencia después de la prueba, después del milagro, viene una advertencia. Yo creo que Dios quiere y puede hacer milagros en nuestra economía. Él no tiene problema en hacer un milagro. Pero ¿por qué Dios haría un milagro con nosotros si nosotros repetiríamos los mismos hábitos y las mismas acciones que nos metieron en el agujero o en el desierto económico? Porque un problema económico, como las deudas, como querer tener vacaciones para salir y descansar y no tener el dinero para ir, estar con la carga
de que se tiene que pagar algo y no tenemos para pagarlo, ¿por qué Dios ha de hacer un milagro conmigo o con nosotros, de proveernos, de llevarnos a libertad financiera y sacarnos de la esclavitud para una vez más volver a caer en ese agujero? ¿Haría sentido que Dios haga un milagro conmigo y que yo no cambiara mis hábitos ni purificara mi corazón? No tiene sentido. Hoy yo quiero levantar el nombre de Dios para creer en milagros sobre esta nación y sobre nuestra vida. Pero también quiero hablar que Dios quiere purificar nuestro corazón y nuestra mente y cambiar nuestros hábitos financieros para que entonces el milagro no se termine. Solo quiero que piensen en qué gente que se ganó la lotería sigue siendo millonaria. Hay muy pocos. Sería la excepción. La regla es que aquel que se gana la lotería y se hace una persona adinerada, al poco tiempo o al tiempo lo pierde todo. Las historias sobran en internet. O sea que el milagro no es que Dios nos provea dinero. El milagro es que cambiemos nuestra mentalidad para administrar el dinero. Un milagro, y valga la comparación, o más bien la diferencia en esta comparación, un milagro es como sacarse la lotería, que si nosotros no sabemos qué hacer con el milagro, regresaremos al mismo agujero. Hoy yo quiero transmitir una impartición y sí dar un conocimiento, pero más invitar a Dios a que haga una obra en nuestro corazón, en nuestra mente, que por favor haga el milagro, pero que también cambie nuestra manera de pensar y nuestro corazón sea puro delante de Él, para que el milagro sea sostenido por mucho tiempo y pueda pasar de generación a generación. Alguien debe seguirme, por favor. Con mucho amor, con mucho afecto, con mucha ilusión, los pastores traemos este tema y los líderes lo predicamos por 6 semanas. Porque la idea es que nosotros tengamos esa victoria en nuestra economía, pero tenemos que dar el cuadro completo. La persona que tiene no es que sea más listo o más lista que el que no tiene. Muchas veces solo tiene hábitos diferentes. Porque a veces uno piensa que la persona que tiene dinero o que tiene mucho dinero tiene un cociente intelectual superior al que no tiene, y no está en el cociente, en la capacidad de aprender o de memorizar. Está en los hábitos, en las costumbres. Hay costumbres buenas y costumbres malas. Y generalmente uno repite las costumbres de su cultura y principalmente de su casa. La manera como nuestros padres manejaron el dinero, los hábitos que ellos tenían, uno los hereda. Pero de pronto uno comienza a ver en los hijos, y aquí hay jóvenes, hay adolescentes, y en la familia uno puede ver que hijos que no trabajan, porque tienen 13, 14, 15, 18 años y todavía no están trabajando, están estudiando, unos hijos tienen y otros hijos no tienen. A veces papá y mamá le tenemos que pedir prestado a nuestros hijos, no porque no tengamos, se nos acabó el efectivo y necesitamos pagar 50, 100 quetzales. Y yo varias veces he recurrido a mis hijos: no tengo el dinero, ya te lo devuelvo, tienes ahí. Y algunos hijos no tienen ni papa y otros sí tienen. ¿Por qué unos hijos tuyos tienen y otros no tienen? ¿Sabes por qué? Porque tienen costumbres o hábitos diferentes. Otros les llega la plata y solo le llega la plata y la hacen chinchilete. Alguien que lo traduzca al español, por favor. Lo hacen pedazos. ¿Por qué hijos nuestros de la misma casa tienen y otros no tienen si les damos la misma cantidad de dinero? Eso solo presagia lo que va a ser en el futuro. Sean licenciados o no sean licenciados, sean empresarios o no sean empresarios, esos hábitos que tenían nuestros hijos o que teníamos nosotros de niños, fíjense bien, los estamos repitiendo ahora de adultos. Entonces el punto es no la inteligencia solamente, sino nuestras acciones y nuestros hábitos en este tema. Un escritor de temas financieros mexicano llamado Jordi Sánchez escribió este artículo que yo literalmente quiero leérselo, sobre la libertad financiera. Es ser capaz de vivir sin preocuparse en ningún momento por el dinero. El que tiene libertad financiera entonces es capaz de vivir sin preocuparse en ningún momento por el dinero.
Otros definen independencia financiera como la cantidad de meses que podrías vivir si ahora mismo dejaras de trabajar. ¿Te has hecho esa pregunta? Si hoy dejas de trabajar, ¿cuántos días o semanas o meses o años podrías vivir? Ni un día. Entonces no hay libertad financiera. Una semana, un mes. En Wikipedia, la libertad financiera se puede definir como la capacidad de un individuo de cubrir todas sus necesidades económicas sin que para ello tenga que realizar ningún tipo de actividad. Es importante recalcar que un individuo que posea la libertad financiera no tiene por qué tener un nivel elevado de ingresos, pero sí un nivel elevado de tiempo libre. Préstele atención a esto. Es un término que hace referencia a la riqueza en tiempo y no a la riqueza en dinero. Así que libertad financiera tiene que ver con cuánto tiempo libre nosotros podemos vivir sin estar generando riqueza. Ahora, yo me quiero enfocar a recordar algunos hábitos que nos pueden traer mejoras económicas. Y no me voy a ir a este concepto de libertad financiera, porque respeto que aquí debe haber gente que es estudiada en la materia y me alegro por ello, y todos podemos autoeducarnos ahora a través del internet sobre el tema libertad financiera, inteligencia financiera, y los invito a que lean libros y que entiendan más de este tema. Pero por lo menos entendiendo el contexto, que mucha gente que nos está siguiendo en la radio, televisión, redes sociales, y que hay jóvenes, que hay adultos y que hay ancianos, y cada uno tiene diferente contexto, gente profesional, gente no profesional, incluso gente que está desempleada. ¿Cómo hacemos en este universo para que este mensaje pueda nutrirnos a todos? Bueno, este es el intento que queremos proponer. Queremos tener 3 recordatorios. No está muy elegante el título, estoy hablando de libertad financiera, y estoy hablando de hábitos que debemos recordar para tener estabilidad económica. Porque Dios le dijo al pueblo de Israel, después que pasan el tormento en el desierto y el milagro del maná, y ahora van a entrar a la tierra prometida, entonces el Señor dice: recuerda, oh Israel. Y ese verbo pegó en mi corazón. Para los milagros y para la bendición económica debemos tener en mente, debemos recordar ciertos hábitos. ¿Quieren recordar conmigo ciertos hábitos? Para eso hemos venido aquí. Número 1, recuerda que Dios es tu fuente. Nuestros hábitos y nuestras costumbres responden a una mentalidad. Y la mentalidad que nosotros debemos tener como cristianos, como personas depositarias de la palabra de Dios, es que Dios es nuestra fuente. Usa recursos, usa personas, usa instituciones, pero honestamente la fe del cristiano es que Dios es nuestra fuente. Puede usar a nuestros padres cuando somos niños o no tenemos la capacidad de trabajar, y nuestros padres nos proveen. Y uno puede pensar que papá es la fuente de provisión. Los cristianos creemos que Dios es la fuente de la vida y el que nos da la salud y el que inclina el corazón para bendecirnos. De hecho, yo quiero declarar que independientemente quién quede de presidente o presidenta, la Escritura dice que Dios inclina el corazón del rey para sus propósitos. Y oramos y declaramos con fe que Dios incline el corazón de nuestros gobernantes para cumplir sus propósitos. Este pasaje de Deuteronomio 8:18, en este primer recordatorio que Dios es nuestra fuente, dice en esta versión: más bien recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder, no tus padres, no la institución, no la herencia. Es Dios el que te da el poder para obtener riqueza, cumpliendo así como lo está haciendo hoy el pacto que les prometió a tus antepasados. Este es el punto de inicio. Si hoy estamos terminando esta serie, Avivamiento Financiero, solo debemos recordar constantemente que Dios es la fuente. De Él brota la sabiduría, la capacidad. De esto solo quiero decir 2 pensamientos. El primero,
Dios es dueño de todo. Y esto ya lo dijimos algunas semanas atrás. Si Dios es dueño de todo, yo soy entonces el administrador de todo. Si en nuestro corazón nosotros creemos que Dios es dueño, entonces nos será fácil reconocerlo como la fuente de toda bendición. Dios es dueño de todo. El segundo pensamiento, en este primer recordatorio de que Él es la fuente, es que Él nos da la capacidad de producir bienes. No solo de redistribuir bienes, sino de producir. No solo se trata de saber administrar lo que yo tengo en la mano, se trata de producir para tener algo en la mano. Y esto tiene que ver con emprendimiento, esto tiene que ver con aprender a negociar. Y creo que aquí hay muchas personas que todavía no han dado el salto para generar ingresos y producir ingresos y solo lo están redistribuyendo. Cuando yo pienso en estas cosas, quiero regresar otra vez a Deuteronomio 8:18. En esta otra versión dice así: recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir, no solo redistribuir, sino producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. En otros años hemos hecho un acróstico, cuando hablamos del tema de finanzas, del acróstico poder. Ese término poder, porque eso es lo que Dios nos da. ¿Qué es lo que nos da Dios? Poder. ¿Qué es lo que te da Dios? Poder. ¿Qué significará? ¿Cómo aterrizamos ese concepto? Ok, me diste poder, pero quiero entenderlo mejor. Por lo menos hay varias acciones o varios obsequios como capacidades que el Señor nos da. La primera letra de poder, la P, significa un pacto. En este mismo versículo dice que Dios hizo un pacto con los antepasados de los judíos y ese pacto incluía bendición. Yo creo que sigue vigente el pacto de Dios de bendecir a su pueblo. Es más, la palabra dice, Juan lo recordó: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. No solo era el buen deseo de un pastor llamado Juan o de un apóstol hacia su discípulo Gallo, creo que es el deseo del cielo, porque la Biblia no solo contiene, es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios dice: amado, yo deseo que sea. Es el pacto de Dios de bendecirnos, de traer paz, salud integral. La segunda letra de pacto, la O, es oración. Si tú quieres saber cuál es la capacidad que Dios nos ha hecho, cuáles son las herramientas, las llaves para producir dinero, uno es creer en su pacto, dos es orar. Es un principio espiritual. Pareciera que no fuera un principio económico, pero ahí existe la oración de Jabes, pidiéndole al Señor que ensanche su tierra y que lo proteja. Los cristianos vemos milagros cuando oramos. La tercera letra de poder, que es algo lo que Él nos está dando, llaves que nos está dando para prosperar. La D es dar. Y cuando hablamos de dar, estamos hablando de invertir. Y hay tantas maneras como nosotros podemos aplicar el concepto de invertir, de dar, de ser generosos, de saber multiplicarlo. La cuarta letra de poder es esfuerzo, es la E. Dios una y otra vez, principalmente el libro de los Proverbios, celebra, aplaude, estimula a que seamos diligentes. Es muy difícil que suceda un milagro para el holgazán. Dios se contradeciría, porque Dios premia el esfuerzo del hombre. Sé diligente en tu tarea y Dios te prosperará. ¿Has visto hombre diligente en su trabajo? Ante reyes estará. Así que la diligencia, el trabajo, la cultura de trabajo, el levantarse temprano, el saber administrar el tiempo, el dedicar horas útiles a generar, eso premia a Dios. ¿Están de acuerdo conmigo, verdad? Estamos aquí para juntos ser animados. No hagan cara de asustados o no me hagan sentir que los estoy regañando de ninguna manera. Estoy diciendo que tú y yo tenemos el poder para hacer riquezas. Un pacto divino, oración, dar, esfuerzo. Y la quinta letra, R, de poder, recursos. Creo que hay recursos emocionales
Creo que hay recursos mentales, creo que hay recursos económicos donde Dios puede traerlos a tu vida. Un recurso emocional es la capacidad de saber relacionarte con la gente. Todos vendemos algo en la vida. Nos vendemos nosotros a la hora de saludar, a la hora de hablar, a la hora de sonreír. La inteligencia o la sabiduría emocional es un recurso que Dios nos ha dado. La capacidad de ser agradables. Otro recurso es el carácter, la integridad, la honestidad. Cuando tú eres honesto y verdadero, entonces puedes hacer grandes inversiones y atraer personas que quieran asociarte o negociar contigo. Pero recursos económicos, yo creo en los milagros, yo creo cómo cayó ese maná y esa codorniz para sostener a su pueblo. Yo creo también que en la boca del pez había una moneda para pagar los impuestos. Yo creo también que cuando se ora al cielo, con lo poco que tenemos se puede multiplicar, como en el caso de los panes y los peces que Dios lo multiplicó. Creo en los milagros cuando aquella viuda solo tenía un poco de aceite, ese aceite no escaseó y llenó cuanta vasija había en el pueblo. Así que no es un tema para hacer a un lado los milagros, es un tema para invitar a Dios que haga milagros, y cuando el milagro venga, tener los hábitos y las costumbres para manejar el milagro. No nos debemos comernos el milagro. El milagro debe volverse a sembrar para que el ciclo pueda seguir a nuestra vida. Con todo mi corazón, de lo más profundo de mi alma, solo Dios sabe, pero hoy yo quiero contarles que muchas veces nos hemos hincado a la orilla de nuestra cama a decir: Padre amado, Abba Padre, ten misericordia de nosotros, de nuestra nación, toca nuestra economía. El que está desempleado, Dios trae fuentes de trabajo, que una empresa abra sus puertas y lo contrate. Padre, ayuda, prospera, bendice a nuestros líderes, a nuestros supervisores, a las familias que vienen el domingo. Pero también tengo que ser muy honesto para decirles que tenemos que aprender a depender de Dios, a confiar en Dios y caminar en sus principios. Segundo recordatorio. El primero, simplemente recordar que Dios es la fuente de todo, pero eso implica vivir conforme a su voluntad. Número 2, recuerda que el dinero se gana honestamente. Un hábito, una costumbre de la honestidad. Tenemos que romper muchísimo, y el evangelio de Jesucristo es efectivo, pero nosotros lo tenemos que hacer poderoso en nuestra vida, porque hemos abrazado la Biblia. Estamos aquí porque amamos a Dios, pero hay un peso de cultura malévola, dañina, corrupta en todos nosotros. En el latino, en el guatemalteco, por herencia. Hay otras culturas que no son así. No conozco muy bien la cultura asiática, conozco un poco la cultura anglo de Europa, de algunos países como Suiza o Suecia o Holanda, que la gente es muy honesta. Yo mismo lo he visto. Se paga para subirse al bus o al metro y nadie está pidiéndole el ticket, y usted podría subirse a ese bus que probablemente nadie le pida el ticket. ¿Cuántos guatemaltecos, si la gente aún con el chofer ahí que le va a pedir el ticket y comprarlo, se cuelan por atrás? Va la camioneta caminando y corren para subirse por atrás, y solo se le alcanza a ver una Biblia negra hacia el final: voy para el culto. Irónico, ¿no? Países que dicen que no creen en Dios. No hay quien esté vendiendo el periódico, se deposita el dinero y se agarra el periódico. Gente que se declara atea tiene esos hábitos y esas costumbres de honestidad. Más de alguna vez le he contado que estábamos predicando en Ámsterdam, Holanda, en una comunidad hispana. Los hispanos, cuando van a estas naciones, en algún momento algunos de ellos se casan con personas nativas de ahí. Así que una hispana, una latina, estaba casada con un holandés, y nos pidió a mi esposa y a mí que por favor evangelizáramos a su esposo. Así que buscaron una habitación en la iglesia, un salón. Me siento con este holandés que ya había aprendido el español. No es que yo hubiese aprendido el holandés, sino él sabía español. Y lo primero que me dijo es: ¿cómo creen
¿Cómo quieren que crea yo en un Dios si yo miro que los que son cristianos, refiriéndose a católicos y evangélicos, no pagan el periódico y se lo llevan? Se suben al bus, no pagan, mienten. Ellos dicen que son cristianos, y tengo muchos conocidos que no creen en Dios y no roban y pagan al agarrar el periódico y pagan al subirse al bus. ¿Cómo puede uno evangelizar a esa gente? Está bien que haya bastante silencio. Sí, porque yo me imagino, porque así es nuestra cultura, yo mismo, nos indigna la corrupción, nos indigna que haya fraude en las elecciones, nos indigna. Pero también nos debería indignar cuando un cristiano pide prestado y no paga. Es lo mismísimo. Es lo mismísimo cuando alguien vende un producto en mal estado y dice que está en buen estado. Este es un tema muy serio. Creo que Dios quiere hacer milagros, pero debemos recordar su palabra. Y a veces uno dice: Señor, ¿por qué no ha cumplido todo lo que tenemos que hacer? Porque esta es la palabra de Dios. Yo sé que ya se puso difícil, ya sentí yo así como, hasta aquí escuché que tragamos saliva todos, hasta yo tragué saliva. Recuerda que el dinero se gana honestamente, debes recordarlo. Si vas a entrar a la libertad financiera, si vas a entrar a la tierra prometida, debes recordar que fue Dios el que te bendijo, que te trajo acá, que probó tu corazón porque quería entrarte como una persona honesta e íntegra a la tierra de bendición. Proverbios 15:27 dice: perturba su casa el que tiene ganancias ilícitas, pero el que aborrece el soborno vivirá. Si es cierto que Dios es nuestra fuente, entonces el dinero lo ganarás de manera correcta para que la bendición de Dios esté a nuestro favor. No somos congruentes. Mire, ha calado tanto, somos varias generaciones y hemos traído a nuestros hijos a la iglesia, pero de pronto no hemos modelado lo que debe modelarse. Estábamos hospedados en una casa, cuidándola hace muchos años con mi esposa. Eran unos amigos de otra nación y nos dejaron la llave y nos dijeron: por favor, de tanto en tanto lleguen a la casa, prenden la luz, y si alguna noche pueden dormir ahí, por favor háganlo. Nunca dormimos una noche ahí, pero un domingo en la tarde recuerdo que fuimos a prender la luz. Estábamos cansados y nos descansamos como 2 horas con mi esposa en esa casa. En eso yo escuché ruidos en el patio y dije: ¿qué pasó? Y me acerqué y vi que los vecinos, 2 jovencitos, se estaban robando unas naranjas del árbol. Y entonces ellos sabían que nadie vivía ahí. Entonces yo hice bulla, así como para asustarlos. ¿Y sabe qué dijo el jovencito que estaba agarrando la naranja? Me cubro con la sangre de Jesús, me cubro con la sangre de Jesús. Parece broma, mi esposa y yo lo vivimos. Quiero hablarte al corazón. Tú que has dicho que los gobiernos son corruptos, que probablemente son corruptos. ¿Qué corrupción hemos hecho nosotros? ¿A quién le hemos pedido prestado y no hemos pagado? Y no solo se roba dinero, se roba tiempo. Cuando uno está contratado para trabajar 8 horas y solo trabaja 7 horas y media. No, yo marqué puntual y me fui puntual. Sí, pero 2 horas estuviste en las redes sociales. Sí, pero otras 2 horas estuviste leyendo los libros de la universidad. Le robaste tiempo a la empresa. Alguien me está siguiendo acá. Este es un tema que debemos encarar. En este día que estamos indignados, no sabemos qué va a hacer el presidente, pero quiero que pensemos en nosotros, caray. Quiero que pensemos en qué hace el evangelio en nuestro corazón. Queremos el milagro de Dios, queremos la bendición de Dios, queremos que caiga maná del cielo, queremos que vengan codornices, que nuestra ropa no se pudra ni nuestros zapatos, como los 40 años milagrosos en el desierto para luego entrar a la tierra prometida. Pero ¿cuáles son nuestros hábitos, nuestras costumbres? Quisiera predicar con el alma. Algunas maneras de ser deshonestos son ejemplos.
no dar un día completo de trabajo, lo que mencionaba, llegar tarde, salir temprano, pedir permiso sin necesidad, reportarse enfermo. Y es mentira. ¿Cómo puede Dios hacer milagros en una vida así? ¿Cómo? Hacer mal uso de los recursos de la empresa. Por ejemplo, inflar gastos, desperdiciar, falsear impuestos propios y de la empresa. ¿Cómo puede Dios mover la mano? Señor, ¿y en qué te hemos robado? El pueblo en Malaquías creía que todo lo estaba haciendo bien, y Dios le dijo: ustedes me han robado. ¿Pero en qué te hemos robado? Si te damos la ofrenda así, pero se la daban chueca, torcida, mala. Tenían que entregar un cordero perfecto y lo entregaban cojo. Lo dimos, pero le estaban mintiendo a Dios. Es parte de nuestra cultura. 3, hacer negocios y mentir para luego lograr vender. ¿Cómo se espera que Dios bendiga a ese vendedor de autos, o a ese vendedor de teléfonos, o ese vendedor que está mintiendo sabiendo que su producto no está bien? No le afirmas a quien te compra que le estás vendiendo un mejor producto de lo que realmente es. Un ejemplo más es hacer préstamos cobrando intereses exagerados. Eso se llama usura. Aprovecharse de gente derrumbada o necesitada es condenado por Dios. Yo sé que queremos los milagros, y yo estoy tratando de hacerlo con el mejor cariño. Es la gente, es mi gente. Pero Guatemala va a cambiar no por el presidente o por los alcaldes, va a cambiar por nosotros, los que tenemos una bandera. Nosotros, tú y yo que somos cristianos, tú y yo que aplaudimos y pasamos al altar, tú y yo que entregamos nuestros diezmos. Proverbios 16:11 dice: Dios quiere que seas honrado en todos tus negocios. Luego Proverbios 28:8 dice: los ingresos que se obtienen por cobrar altos intereses terminarán en el bolsillo del que trata bien a los pobres. A ver, quiero ver las manos de aquellos que estamos leyendo nuestro diario devocional. Ayer leímos Santiago capítulo 5. Yo lo estoy leyendo en una versión que se llama Palabra de Dios para Todos. Y cuando leí Santiago 5:4 me estremecí, porque esto no solo es hablarle al trabajador, a la clase obrera, también es hablarle al empresario. La Biblia le habla al empresario y también le habla a la clase obrera, al colaborador, al trabajador. A los dos la Biblia nos enseña. Dice Santiago 5:4: ustedes no les han pagado el sueldo a sus trabajadores, y el Señor Todopoderoso ha oído las protestas de ellos. Ese dinero que no han pagado también los acusará delante de Dios. Bueno, digan conmigo: debo recordar que la honestidad atrae los milagros de Dios. Va a venir mi milagro. Yo reclamo mi milagro, porque caminaré en honestidad, en rectitud y verdad. Un tercer recordatorio. El primero es que Dios es la fuente de todo. El segundo es que debemos generar en honestidad. Y el número 3, recuerda que tienes que honrar a Dios, porque los milagros tienen que ver con la manera como nosotros honramos a Dios también. En Deuteronomio 14:23, este versículo nos habla de la manera que nosotros podemos y debemos seguir honrando a Dios. En la presencia del Señor tu Dios comerás la 10ª parte de tu trigo, tu vino y tu aceite, y de los primogénitos de tus manadas y rebaños. Lo harás en el lugar donde Él decida habitar. Así aprenderás a temer siempre al Señor tu Dios. El principio de la honra es dar a Dios, pero tener en nuestro corazón un temor reverencial. Esto es muy importante. Mire, ¿qué es el dinero o qué produce el dinero? El dinero, por un lado, representa poder adquisitivo. La capacidad que tenemos con 10 quetzales de comprar algo, ese es el poder que tiene el dinero. En algunos países el poder adquisitivo es más grande, en otros más pequeño.
Los dólares en Estados Unidos, el poder adquisitivo te alcanza a comprar más cosas. Pero el dinero no solo es un poder adquisitivo. Por otro lado, el dinero también tiene actitudes. No el dinero en sí, sino nuestra reacción ante el dinero. ¿Por qué la Biblia habla tanto de dinero? Y usted se escandaliza cuando los predicadores dicen: en la Biblia se habla más de dinero, de trabajo y relacionado al tema, que del infierno y del cielo. No es que esto sea más importante que el infierno o el cielo, pero nuestra relación, nuestra actitud hacia el dinero también muestra nuestra eternidad. Porque la codicia es una actitud hacia el dinero, y por codicia algunos no abrazan a Dios. La codicia nos lleva a mentir, a robar, a hacer corrupción, a hacer falsedad. Entonces el punto es que Dios está muy interesado en nuestro corazón, porque la Biblia dice que probó al pueblo de Israel en el desierto para ver qué había en su corazón, para purificarlo. Todos sabemos que Dios no necesita el dinero, ni es tipo manipulación en los púlpitos, porque Dios no necesita nuestro dinero. Pero ¿por qué debemos dar? Claro, hay que sostener esto, pero aparte de sostener administrativamente un edificio, un movimiento religioso, realmente Dios no lo necesita. Pero ¿en dónde está el milagro? En lo que pasa en nuestro corazón, lo que se purifica, la actitud de nuestro corazón. El dinero, por un lado, representa poder adquisitivo, pero por otro, actitudes. Por ejemplo, cuando das a un necesitado, ¿qué actitud muestras? ¿Misericordia o lástima? Pero dimos, algo sentimos, tuvimos una actitud y yo voy a dar esta plata por misericordia o por lástima. Cuando damos el diezmo, quiero que piensen, principalmente todos los que damos el diezmo, cuando estamos dando el diezmo, ¿qué actitud evidencias? Debe haber algo, algo debes estar pensando, incluso algo debes estar sintiendo cuando entregas tu ofrenda. ¿Qué pienso y qué siento yo? Podríamos decir confianza, gratitud o afecto. ¿Es cierto o no es cierto? Cuando estamos dando, algo debemos estar sintiendo. Me estoy dirigiendo a las personas que diezmamos, que reconocemos que el diezmo es parte de tener temor a Jehová. Son nuestros hábitos. Llegamos a la Biblia y la Biblia nos convenció. Eso es todo. Yo vine al Señor, a esta iglesia, cuando tenía 11 años. Yo no aprendí a diezmar porque el pastor de esta iglesia me atemorizó, ¿no? Nunca sentí que el pastor fundador Edmundo Madrid me maldijera porque yo no diera diezmos. Y espero que usted en esta iglesia no se sienta acusado. Creo que el púlpito se ha mantenido sano acá. Pero entonces, si aquí no usamos manipulación, ni te estamos atemorizando, se te va a caer un brazo, vas a perder el trabajo. Nunca hemos dicho esto, y solo estoy poniendo como un ejemplo. El punto es: ¿por qué diezmamos? Esa es mi pregunta. ¿Por qué diezmamos? ¿Qué actitud tenemos ante el diezmo? Algunos lo hacemos porque confiamos, creemos que si le damos a Dios lo que es de Él, Él bendecirá el resto de nuestro dinero. Otros lo damos por pura gratitud, porque realmente el diezmo se da al final de haberlo recibido. Tú trabajas, nunca nos pagan por adelantado. Tú comienzas a trabajar en una empresa, cuando termina la semana, la quincena, el mes, o sea, miran lo que has hecho y te pagan. Entonces tú das el diezmo de lo que ya pasó. ¿Me están siguiendo? Eso se llama gratitud. Tenemos gratitud porque tuvimos trabajo, tuvimos fuerza, tuvimos salud, tuvimos una empresa, generó ingresos. Pero también damos porque lo amamos, porque tenemos afecto. Está bien que cada quien tenga su pensamiento, pero déjenos a los que lo estamos haciendo. Lo hacemos porque amamos a Dios, nos sentimos agradecidos, porque creemos en Él, creemos que Él seguirá haciendo milagros en nuestra vida. ¿Cierto o no es cierto? Así que estos son los propósitos de diezmar. En primer lugar, que pongas a Dios en primer lugar en tu vida. Ese es el propósito. Dios no necesita el dinero, necesita nuestra actitud, nuestro corazón. Él es el dueño del oro y la plata, pero quiere ser el dueño de tu corazón. Y cuando tú y yo estamos diezmando, estamos dando lo que cuesta conseguir en esta vida: el dinero. Por eso es que damos. Segundo propósito del diezmo, yo lo veo en la escritura,
es que expresamos gratitud a Dios. Señor, gracias. De verdad, tantas veces que hemos dado en diferentes formas, lo hacemos por pura gratitud. No sabemos lo que va a pasar en el futuro, pero sí sabemos lo que ha pasado aquí atrás, y por eso damos a Dios, porque tenemos un corazón muy agradecido. Y el tercer propósito, como digo, es adorar a Dios. Adorar significa amar. El diezmo es una evidencia entonces de poner en primer lugar a Dios. Es una evidencia que tenemos gratitud en nuestro corazón y que lo queremos adorar. Adorar no solo es cantar, es parte de la adoración. Adorar también es dar, amar a Dios, porque donde está tu corazón, allí está tu dinero. Y nuestro corazón está en las cosas de Dios, en Dios nuestro Salvador. ¿Cuántos siguen creyendo en los milagros de Dios? ¿Y cuántos saben que no tiene sentido que Dios haga un milagro si nosotros no cambiamos nuestra manera de administrar el milagro? Yo quisiera que hoy confiáramos con todo el corazón en Dios para ver ese milagro. Proverbios 3:9 dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así se llenarán a reventar tus graneros y tus depósitos de vino. La famosa historia de ese hombre cristiano, Rockefeller, conocido como uno de los más millonarios del mundo, ya no vive, por supuesto, pero la historia cuenta que él daba a sus hijos 25 centavos a la semana y ellos debían trabajar para ganar el resto. Para ganar el dinero extra, los niños sembraban vegetales y criaban conejos, los hijos del millonario Rockefeller. Según el hijo mayor, Nelson Rockefeller, él y sus hermanos siempre tuvieron que trabajar. ¿Qué fue lo que enseñó Rockefeller a sus hijos? ¿Sabe que él les enseñó a darle el 10% a Dios? Eso se llama diezmo. Les enseñó a ahorrar 10%. Ya solo quedaba el 80%. Pero también les enseñó a usar para ellos el 10% y el 70% para invertirlo. 10% para Dios, 10% para ahorrar, 10% para sus dulces, como decimos en Guatemala, y el 70% para invertir. Cuando ellos eran niños. Quiero preguntarle a los jóvenes que están acá, ¿cuáles son sus hábitos? Porque sus hábitos presagian su éxito en el futuro. Si hoy que tus papás te sostienen, te apoyan o te ayudan, tú no tienes los hábitos correctos. Los ricos no son más inteligentes que los pobres, simplemente tienen hábitos diferentes a un pobre. Yo entiendo que en diferentes contextos a veces se rompe esta regla, pero no importa en qué contexto estemos. Si estás pasando un desierto, yo creo que Dios todavía puede hacer llover maná del cielo y codornices, pero Él ha de probar nuestro corazón para ver si lo vamos a amar, si lo vamos a adorar, si lo vamos a reconocer. Quiero que se ponga de pie, por favor.